ingreso a trabajar ad honorem en la Fiscalía Federal, en la primera comisión de apoyo a las causas por delitos, por violaciones a los derechos humanos en Tucumán, que era una comisión ad hoc y ad honorem que se arma para empezar a ver cómo se motorizaba la reapertura de las causas acá. Entonces ahí, digamos, empieza más formalmente mi compromiso con los juicios, ¿no? En esa comisión lo primero que hacemos es empezar a buscar todos los expedientes que estaban en el archivo de la Cámara Federal, que es realmente fascinante porque tienen cosas increíbles. Por ejemplo, tienen todos los archivos de todas las causas que se hicieron desde el 70 en adelante en represión de la Ley 2840. Entonces tienen un montón de sumarios policiales, por ejemplo, de las acciones armadas del ERP. Después, bueno, los miles de habeas corpus que hemos digitalizado, todas las causas, estas causas de la Ley 2840 que después son antecedentes de personas que o están presas o están desaparecidas o asesinadas, como cómo se va nutriendo, ¿no?, la inteligencia. Y después todas las causas que estaban en sí en la Fiscalía y que se habían iniciado en los 80 a partir de los legajos CONADEP y los bicameral, cuando las comisiones presentan a la justicia sus investigaciones y comienza, digamos, brevemente ese proceso de justicia, se recopilan pruebas. Bueno, la mayoría eran básicamente los legajos CONADEP y bicameral, que hoy son como los documentos base de todas las causas penales que se iniciaron en ese momento, ¿no? Entonces nosotros, bueno, nos dedicamos las escaneamos, las digitalizamos, las sistematizamos. Después ese grupo en el que inicialmente éramos 2 personas, estaba también María Josefina Centurión, que también es hija de desaparecidos y que también fue militante de hijos, estábamos las 2, después se incorporaron otras compañeras más. Y después, bueno, el fiscal que en su momento coordinaba la unidad de coordinación y seguimiento de las causas de violación de los derechos humanos en la Procuración, que era Félix Kraus, bueno, consigue unos contratos para profesionalizar a este equipo y ahí me contratan. Yo soy la primera contratada de la Fiscalía Federal de Tucumán para las causas de lesa humanidad.